Como cada sábado en Happening, ya estamos con Guillermo Fantoni. Hola Guillermo, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola Patricia, ¿todo bien? Y un ¿Cómo andas saludo para vos? todos y todas. Bien, bien, llevando bien la situación. Bien. Bueno, nos seguimos cuidando y esta vez vamos a ver la producción de un artista de la ciudad de Rosario, Rodolfo Elizalde. Sí, ya que en reuniones pasadas hemos hablado de Emilio Ghiglioni y Ujú. de José María Lavarello, me pareció oportuno recalar en la figura de Elizalde, porque es un artista que comparte algunas características o algunos elementos en común con estos otros dos creadores de los cuales ya hemos conversado en ediciones anteriores. El caso de Rodolfo Elizalde es un artista que nace en 1932 en Bahía Blanca, que a mediados de la década del 50 se traslada a Rosario, donde desarrolla inicialmente estudios de ingeniería y posteriormente ingresa al taller de Juan Grela, como otros tantos jóvenes en ese momento. Ujú. ¿Él era Es un momento. ingeniero, Guillermo? No, hizo la carrera de ingeniería, pero abandonó antes de concluir los Ajá. estudios, porque en el interín descubre su verdadera vocación por el arte, y era un tipo que, si bien no realizó estudios programáticos en institutos formales, sí lo hizo en el taller de Grela, que era, digamos, el taller o el espacio independiente donde Mm. campeaba, digamos, una rigurosidad sin igual, de manera que tiene una formación de excelencia en ese sentido y una voluntad muy particular, porque es un tipo que, más allá de estos inicios en el mundo greliano, donde no solo accede a una formación fuertemente formalista, es decir, con un rigor muy acendrado en todo lo que es el manejo de los elementos formales, del lenguaje de la plástica, el punto, el plano, la línea, el color, el valor, la composición, las direcciones, el soporte, etcétera, etcétera, más allá de todos esos elementos que son de orden formal y de adquisición de ciertos conocimientos técnicos en torno al uso de los medios del dibujo o de la pintura o del grabado, lo que se adquiría en ese taller era, digamos, una suerte de pasaporte hacia el arte de todos los tiempos y también un pasaporte a la relación con la ciudad, dos aspectos que para Grela eran fundamentales. De manera que cuando Elizalde hace un viaje a Europa y se instala en París un tiempo, sistemáticamente ve exposiciones, sistemáticamente, como si fuese un trabajo, y esto, digamos, lo, lo forma y eso revierte muy fuertemente en toda su producción. Cuando regresa de París alrededor de 1966, se encuentra con un medio muy efervescente, con un Rosario que está siendo conmovido por un movimiento de jóvenes que constituyen una suerte de vanguardia, de avanzada estética, a la cual se suma Elizalde. Es decir, muchos de ellos son estudiantes del taller de Grela y otros proceden de otros colegas de Grela con una formación en la unidad universitaria, lo que en ese momento era la Escuela de Bellas Artes. De manera que ese movimiento pone en cuestión la tradición de la pintura del litoral moderna, que se había academizado, se había cristalizado y en algunos casos banalizado a través de epígonos, de creadores epigonales que repetían las fórmulas instaladas en los años 50, y este movimiento se empieza a dar una serie de actividades muy golpeantes en la ciudad. A eso se suma Elizalde. Generalmente son artistas que eh, hacen un tránsito hacia el arte abstracto en sus diversas modalidades y luego hacia el arte de objetos, y más allá del arte de objetos hacia las artes de acción y las perspectivas más conceptuales. Y todo esto a su vez
entre 1967 y 1968, adquiere también una connotación política fuerte. De todo este pasaje, este tránsito que es muy acelerado, tan acelerado como audaz, Elizalde forma parte primero con unas pinturas planas, muy geométricas, de bordes netos, de ángulo recto, de uso del ángulo recto reiterado, luego de unos objetos que despliegan el espacio, objetos geométricos, y también algunas perspectivas que son más de orden conceptual, como por ejemplo participar de un ciclo de arte experimental con un simulacro de discusión callejera, haciendo participar en plena calle Córdoba a los espectadores. Y luego, más allá de eso, otras actividades cada vez más de mayor voltaje político, como la toma de la conferencia de Romero Bress en Amigos del Arte de Rosario a mediados de 1967, el repudio al premio Braque y todas las instancias que llevaron a Tucumán Arde. Además de todo este vértigo, digamos, de otro día vamos a hablar del vértigo de la vanguardia, que es otro aspecto. Luego, Tucumán Arde, digamos, es un artista que se llama Silencio por un tiempo, hace algunas manifestaciones, digamos, audiovisuales, muy acotadas, muy riesgosas en un periodo de gobiernos militares, y finalmente retoma la pintura, fuertemente retoma la pintura, una pintura que es, digamos, que tiene como eje el paisaje urbano, particularmente el barrio de Pichincha, donde él, del cual era uno de sus habitantes, de sus vecinos, y, digamos, hace de ese mundo, digamos, un núcleo sustancial de su producción, donde uno puede ver también el uso de la geometría que él había practicado anteriormente, aplicada, digamos, a las construcciones arquitectónicas, a ese paisaje, digamos, de paredones, de perspectivas en oblicua, con fuertes ángulos, con líneas marcadas, con paredes importantes, es decir, toda esa arquitectura urbana, esa iconografía urbana que se convirtió en prácticamente una marca de identidad en su propia obra, a lo que después se añaden versiones del paisaje natural y versiones de la naturaleza muerta. Digamos que es un artista que durante el taller de Grela practica una perspectiva intimista, es decir, el mundo más cotidiano, con pequeña pincelada, con una figuración un tanto evanescente, en líneas abiertas, y después digamos, pasa a esta geometría, más adelante a ese experimentalismo tan audaz, y luego vuelve de algún modo ese intimismo a partir de los 70 en los paisajes urbanos y en las naturalezas muertas y paisajes, digamos, de la naturaleza y al aire libre. O sea que hay continuidades y rupturas que van conformando un recorrido que uno lo puede leer como un recorrido muy coherente, donde volver a la pintura después de la vanguardia es también volver a una pintura alternativa, a una perspectiva alternativa dentro del desarrollo del arte moderno y fundamentalmente a una perspectiva que había permanecido más allá del triunfo de la Escuela del Litoral, de esa pintura semi-abstracta, al mismo tiempo telúrica, que llegó a opacar a todas las otras manifestaciones. Yo creo que Elizalde es de estos artistas que retoman la tradición de lo íntimo y lo austero, que es el término que Adrián Armando le puso a la recuperación greliana de esas formas del intimismo de los años 20, de los años 30, de los años 40, que justamente él cultivó en un momento, promovió y que sus discípulos retomaron también como una forma prácticamente política de hacer arte. Qué bueno. Recuerdo su etapa de las flores, ¿no? Claro, esa es una etapa muy tardía, donde aparecen unas flores muy duras, muy geométricas, están tensadas por la geometría, porque justamente es un tipo de una geometría dura, hacia una nueva abstracción, donde, digamos, a diferencia de la abstracción concreta, tradicional, acá son formas muy simples que se oponen
que se oponen a través de borde neto, es una abstracción de Haresh, de borde neto, ¿no? Que en algunos casos, y en el caso de Elizalde particularmente, después se va al espacio conformando diedros o formas geométricas muy simples que se abren, se multiplican, generando situaciones que el espectador puede transitar y también participar, ¿no? Que es Claro. una de modos muy, muy de la época, ¿no? De los 60. Claro, claro. Bueno, ¿dónde puede ver la gente obra de Rodolfo Elizalde? Mira, recientemente hay un libro que publicó Iván Rosado, que me parece oportuno mencionarlo, que tiene unas largas entrevistas que le hizo un nieto a Elizalde, Santiago Beretta, que es escritor, que es periodista, que trabaja en el periodismo cultural, y me parece que son sustanciosas, son interesantes, está bueno leerla. Es otro de los títulos de Iván Rosado y me parece que la gente puede acceder fácilmente porque son textos que están, digamos, accesibles a la mano de mucha gente. Luego Bien. pueden buscar en la web, por supuesto, y el museo tiene algunas obras, pero, digamos, Castañino tiene obra. tiene algunas obras. Sí, 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 sí. Hay que hacer un llamado de atención también que además de ser un magnífico pintor, es un dibujante trabajando pluma y tramas, genial, realmente sumamente interesante en ese aspecto de su obra. Muchos van a poder encontrarlo en la web si se ponen en la búsqueda, van a encontrar muchas obras y seguramente las van a disfrutar muchísimo. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Hoy aprendimos sobre Elizalde, otro artista de la ciudad. Así es. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Hasta el próximo sábado.